¿Cuáles son los rasgos o las características del pensamiento de escasez? Escríbelo. Quiero que lo escribas porque ahí te vas a dar cuenta de muchas situaciones. ¿Qué es lo que sucede con alguien que tiene ese pensamiento de escasez? Primero que nada, tienen frases tan negativas, anótalas, ¿no? Y todo el mundo se las pone por delante, o la mayoría se las pone por delante y no se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, la más típica y común ahorita, hablan del tema y siempre dicen, por ejemplo, y lo voy a cancelar, cancelémoslo todos, porque dicen cosas como, no, es que la verdad es que esto ha estado muy duro. Ya ves que con esto de la pandemia se ha convertido de verdad en un cliché, ¿no? No, es que ya ves que con esto de la pandemia, no, es que con lo de la pandemia, no, pues fíjate que desde la pandemia, ¿no? Y ahí ya empezamos a mirar que una persona ya tiene instalado ese tema y es una cuestión de echarle la culpa a algo externo sin darnos cuenta que existen otros métodos, ¿sí? Porque lo que la pandemia hizo realmente fue sacarnos de nuestra zona de confort y el que se supo manejar en la pandemia la supo hacer, ¿no? Es decir, habrá gente también que te diga, oye, pues yo invertí, no sé, a lo mejor 2 millones para el tema de cubrebocas, bueno, y se forró de dinero, esa persona se forró de, me explicó, o sea, y a lo mejor hay personas que estarían pensando en estos momentos, pero es que yo no vendo cubrebocas, por supuesto que no los vendes, pero a lo mejor pudiste invertir en acciones de eso, y pudiste haber salido muy beneficiado o beneficiada, ¿no? O el que le invirtió en las pruebas PCR, bueno, se infló de una manera impresionante, ¿no? O el que metió, no sé, a lo mejor por temas de inflación, a lo mejor compró algunos instrumentos fiscales que fueron buenos en otro país, pues a lo mejor le subió mucho más. ¿Me explico? O sea, a lo que me refiero es eso. O sea, muchas veces cuando hablamos de la escasez hablamos de personas que son cuadradas y que solamente hacen una o dos cosas, ¿no? Que no piensan a lo mejor en otro tipo de situaciones en donde pudiera ser que tuviera esa persona más capacidad de generar mucho más, ¿me explico? A raíz de todo esto, ¿no? Claro, algunos rubros son más golpeados, como por ejemplo el rubro restaurantero, que sí, yo vi quebrar muchos restaurantes, o el rubro hotelero también, ¿no? O todo lo que tiene que ver con artes, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con viajes, todo lo que tiene que ver con todo este tipo de rubros, fueron los más golpeados, ¿no? Por así decirlo. Pero te puedo decir entonces que eso de alguna manera nos invita a pensar de una manera más abundante, de una forma en la que veamos, digamos, bueno, ok, no se pudo de esa manera, no hubo manera, ok, vamos a ver la manera, entonces vamos a ver el modo en el que podamos fluir más allá de lo que en su momento teníamos o tenías, ¿no? Entonces, si hablamos de esa actitud de escasez, vamos a anotar los puntos que ahí fue donde nos quedamos. ¿Cómo piensa esa persona? Pone siempre el pretexto que desde que la pandemia, no, hay que fluir más allá, hay que ver más allá, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos, que son personas, por ejemplo, que lo han repetido por muchos años, o que lo han dicho que son pobres, o que no tienen, o que son muy modestas, o que vienen de familia pobre. La verdad es que todo mundo tiene oportunidad de cambiar su modo de pensar y ser prósperos o prósperas. Esa es la realidad. O sea, todo mundo tiene o tenemos oportunidad de hacerlo. No hay nadie que no lo pueda hacer. Lo que pasa es que a veces los programas que se tienen grabados en la mente son muy poderosos porque se absorbieron de una manera impresionante. Ahorita voy a explicar ese proceso, ¿ok? Creo que les va a interesar muchísimo. ¿Qué otro tipo de pensamientos o actitudes tienen? Escatiman demasiado, ahorran demasiado, estiran demasiado el dinero, siempre están viendo cuánto cuesta qué cosa y se privan de un montón de cosas, o sea, y sobre todo se privan en cosas en las que no deberían de privarse. Por ejemplo, vamos a observar la pirámide de Maslow. Si hablamos de la pirámide de Maslow, vamos a observar que en la parte de hasta abajo de Maslow, la base, que son cosas vitales, ¿no? Por ejemplo, casa, vestido, alimentos. Dice, el primero es respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. Y aunque no me lo crean, de los negocios que nunca dejan de vender, por ejemplo, pues son los alimentos, o el sexo, o el descanso, ¿no? Homeostasis, ¿qué quiere decir? Pues es seguridad familiar, ¿no? Aunque arriba nos pone familiar. Salud, por ejemplo, el segundo nivel es salud. Por supuesto que estos dos sectores
fueron los que más se enriquecieron con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque son básicos. El tercer nivel, hablamos de amistad, afecto, intimidad sexual, etcétera. Aunque abajo también hay sexo. No sé quién escribió esto, pero no es sexo, digo, bueno, el sexo, pero no tiene que ser, no tiene que estar en dos niveles, ¿no? Pero bueno. En la parte de arriba, autorreconocimiento, que es el nivel 4, que es el reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Ese es el quinto nivel, en el cuarto nivel. Y en el quinto viene moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Fisiológicas. Cubrir cosas fisiológicas, bueno, pues es vestido, comida, sustento, tener un carro, tener una casa donde dormir, o sea, todo lo que es esa estabilidad para poder generar la vida. Eso es realmente, o sea, el sexo yo creo que no entra tanto ahí. Puede ser más bien en el caso social, en el tercer nivel. En el segundo viene seguridad, ¿sí? Que es todavía está con el tema de supervivencia, por así decirlo, ¿no? Y en esa parte de seguridad, fíjate, muchas personas, cuando hablamos de la parte de la austeridad o del pensamiento que viene en la escasez, fíjate, en ese tema de la escasez, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando hablamos de la estima, que está en el cuarto nivel, hablamos, por ejemplo, del maquillaje, hablamos de la ropa exótica, no de la ropa necesaria, que viene en fisiología, que es en la parte de hasta abajo, sino en la parte de estima, ¿no? Y mucha gente se compra ropa. Muchas personas, por ejemplo, no dejaron de comprarse maquillaje, no dejaron de comprarse ropa exótica, no dejaron de, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues para el pantallazo, ¿no? Para expresar, para exponer algo, ¿no? O en el tema de sociales, fíjate, el tema de sociales, mucha gente a pesar de la pandemia, a pesar de que todo, a pesar de que o sea, que no podían salir y que no sé qué, sociales, pues ¿qué fue? Pues el trago, ¿no? Sociales es pertenencia, sociales es muchas cosas. Y la gente lo que hizo fue eso, o sea, la gente fue distracción, ¿vale? Autorrealización, en autorrealización viene la parte también de distracción, o sea, distractores, que es la parte de hasta arriba, ¿ok? En estima también, cosas que me quiero comprar por darme placer. Allá hablamos en la autorrealización, hablamos ya de hacer cosas de placer, ¿sí? Sociales es placer. Y lo pusieron antes incluso de seguridad, que en seguridad si lo observamos, estamos hablando de seguridad física, de empleo, recursos, moral, fíjate, familiar, de salud, de propiedad privada. Entonces muchas personas que tienen una actitud, voy a lo siguiente, muchas personas que tienen una actitud de escasez inconscientemente no saben ordenar la pirámide de Maslow, que aquí estamos hablando de que la persona realmente debería de tener en orden, ¿no? Lo fisiológico, lo que es esencial en tu casa, ¿vale? Pero escatiman en eso, a veces mal comen o a veces no van al doctor. Bueno, ahora fue necesario, ¿no? Ahora fue necesario revisarte si tenías o no la enfermedad, ¿no? Pero si no, la persona no va y no se hace unos estudios, por ejemplo, no se atiende en el psicólogo, prefiere apostarle a lo social, prefiere comprarse ropas que se estima, ropa extravagante para irse a un antro a tomar y ligar, ¿viste? Esa precisamente es una actitud de escasez, perdónenme que lo digo en voz alta, esa es una actitud de escasez. Comprarte un aparato caro para que puedas descargar más aplicaciones y tengas más juegos, por ejemplo. Eso es lo que viene hasta arriba de estima o autorrealización. Y desafortunadamente eso es lo que muchas personas hicieron en lugar de poner las cosas en orden. En lugar de seguir lo que el buen Abraham Maslow nos compartió en su pirámide. Él como psicólogo social y humanista nos dijo que precisamente eso es como se medía la vida. Pero muchas personas no lo identifican. Entonces la persona que tiene un pensamiento de escasez, desafortunadamente, antepone a los niveles de la pirámide de Maslow a los que realmente son básicos, verdaderos, y necesarios, ¿no? O sea, no hay como esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, claro que muchas personas lo que hicieron pues fue apostarle a temas de seguridad y fisiológicas, por supuesto, pero nunca dejaron lo social, por ejemplo. O sea, la verdad es que al final la autorrealización hablamos, o sociales hablamos, por ejemplo, de las artes, o hablamos, no sé, social, pues es un restaurante, o etcétera, ¿no? O sea, este tipo de cosas es a lo que nosotros nos referimos con que
la persona tiene puesta su pensamiento de escasez. Una persona que tiene también la actitud de escasez es una persona que gasta muchísimo dinero en vicios, por ejemplo, ¿no? Que gasta dinero en alcohol, que gasta dinero en drogas, que gasta dinero, o que se endroga, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, no sé, tenía un dinerito y se compró un poco de ropa extravagante para irse al antro y ligar o convivir con los cuates, ¿verdad? Pero el día que tuvo necesidad lo que hizo fue pedir un préstamo. Y como como lo pidió el préstamo a réditos, lo que sucedió es que entonces los réditos se lo empezaron a comer. Y luego tuvo que tomar una tarjeta de crédito para entonces sacar dinero de la tarjeta de crédito, que también le cobraron unos réditos súper altos. Y entonces ahí ya empezó su escasez y se hizo más grande. Y se metió en buró de crédito y de repente llegó al psicólogo y le dijo, fíjate, observa. Llegó con el psicólogo y le dijo, oye, es que tengo mucho estrés, tengo muchas broncas, porque sabes que me metí en broncas de tarjetas de crédito cancelado. O sea, esa persona se metió en broncas de tarjetas de crédito. Y entonces al meterse en broncas de tarjetas de crédito, pues claro que el estrés te va a pegar muy fuerte. Entonces como ya traes ese problema del estrés, pues necesitas una terapia, pero como tienes la deuda de las tarjetas de crédito y del préstamo y de los réditos, pues no puedes pagar tu consulta ahora que la necesitas. Pero la pregunta primordial es, ¿quién te mandó a meterte ahí? ¿Quién te dijo que entonces no tenías que ahorrar? ¿Me explico? Entonces una actitud de escasez, vamos al grano con esto, es una actitud en donde la persona busca un placer fugaz inmediato y después piensa en lo esencial, ¿me explico? O sea, después lo piensan, desde ahí muchas personas están mal, porque por eso tienen una actitud de escasez, porque no apuestan a lo que es primordial, y entonces eso no les da la oportunidad de ahorrar, eso no les da la oportunidad de invertir, eso no les da la oportunidad más que de vivir al día, desafortunadamente. Y luego entonces encima vienen con un victimismo, ¿verdad? Chispas, mucha gente se está saliendo de la charla porque no les gusta escuchar la verdad, ¿cierto? Ok, solo entonces esta charla es para valientes. Ok, entonces muchas personas no les gusta realmente invertir, ¿verdad? En cosas que son necesarias y pensar en el ahorro y pensar en el después. ¿Me explico? Incluso hay quienes roban por esa razón, porque es más fácil robar que realmente generarlo, ¿no? O sea, generarlo realmente es algo que solo los fuertes y los inteligentes lo pueden hacer, pero los demás, los que roban, desafortunadamente, pues viven en la miseria. Y de antemano quiero decir algo importante. Aquella persona que roba se ata a la miseria, se ha atado a la miseria. Eso se los digo de antemano. Esa es la realidad. Esa persona que ha robado, esa persona que ha hurtado, esa persona que busca las cosas fáciles, se ata a la miseria. Y luego, aparte de que ya sea toda la miseria por ese tipo de cosas o actitudes de las cuales estamos hablando, todavía encima se atreven a vivir en un victimismo en donde la persona dice que no le va bien, que mira y ponen como pretexto lo que estoy diciendo, el tema de la pandemia, y que han vendido muy poco, y que no les rinde, y que etcétera, pero no se dan cuenta de sus actitudes equivocadas de gasto, no se dan cuenta de sus actitudes equivocadas de pensar en un placer fugaz, ¿no? Como lo es el alcohol, o como son las drogas, o como son ese tipo de cosas, ¿me explico? Y en lugar de invertir en una muy buena terapia, en un buen libro, en una buena universidad, en un buen curso, lo que sea, ese tipo de cosas, no invierten realmente, gastan. Entonces, por lo tanto, las personas que tienen esa actitud de escasez son personas que tienen una actitud de gasto, ¿vale? Y también que tienen una actitud de escatimar, o sea, de escatimación, de un exagerado ahorro. Quieren pagar muy poquito, ¿no? A mí la verdad es algo que en lo personal se los voy a confesar, se los digo, me super choca una persona que me regatea una consulta, ¿no? Porque me dice, no, es que está muy cara y no sé qué. Y a lo mejor se quieren ir con el psicólogo del IMSS, que les cobra 50 pesos o 100 pesos, pero es una persona que no te ayuda, que no te va a ayudar realmente, desafortunadamente, porque no es una persona preparada. A lo mejor es un pasante, o a lo mejor es alguien que está empezando y está practicando, ¿me explico? Pero realmente no te puede ayudar. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que la persona que tiene una actitud mezquina y es una actitud según esto de ahorro, que realmente no, que es una actitud de escasez realmente, el mensaje que le transmite al universo a esa persona es que no le dé, que el universo no le dé, y esa es la realidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta otra actitud de escasez? Vamos a observar la última y pasamos a las actitudes
de riqueza. Si les está gustando la charla, regalen un like. Yo sé que a veces las verdades son a veces muy duras, pero al final de cuentas son las verdades. Y entonces, por lo tanto, las tenemos que aceptar con amor tal como son. Entonces, estas personitas que tienen esta actitud de escasez, desafortunadamente lo que generan en sus vidas, solamente como les decía, son gastos, son pasivos, como lo dice Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es uno de los más grandes empresarios del mundo, y déjenme decirles que ha sido mi maestro en un workshop que tomé con él, y que estoy certificado para poderlo impartir también a otras personas, todos estos temas que son maravillosos, ¿vale? De que todo el mundo está interesado en esto, pero la pregunta es quién realmente está dispuesto a dar su brazo a torcer, ¿vale? ¿Quién realmente? Ahora vamos a observar este último punto cuando hablamos de la parte de la escasez. Robert Kiyosaki dice, las personas pobres o que tienen un pensamiento de escasez son personas que se dedican a comprar cositas. ¿Qué significa cositas? Cositas son adornitos, o sea, ¿cómo te puedes dar cuenta de eso? Que él lo dice. Él lo dice, es muy frío el señor, la verdad es que es muy frío. Yo entrené con él y me tocó ver cómo corría a compañeros de ahí del set, ¿no? Donde estábamos, que les decía, ¿tú crees que con tu selfie ya eres un fregón? No, vete a la quién sabe qué, salte de aquí, corre, los corría horrible, ¿eh? La verdad, yo me alcancé a sacar una selfie con él, pero tuve la suerte que no me corría. Era de los que estaba hasta adelante con él. Robert Kiyosaki es autor de un excelentísimo libro llamado Padre Rico, Padre Pobre, y es en el cual yo baso mi curso de mente abundante y financiera. Así es que es un taller maravilloso para los que lo quieran tomar. Lo tenemos programado para el mes de marzo, o sea, el próximo mes lo tenemos programado. Quienes estén interesados, adelante, son bienvenidos. Entonces, con este curso, con este libro de Robert Kiyosaki, yo la verdad es que salí adelante y lo hice todavía más intenso porque lo mejoré. O sea, no me refiero a que mejorara lo que Robert hizo, sino que más bien lo complementé, a eso me refiero, ¿eh? No quiero decir esa cuestión. Entonces eso es lo que en lo personal a mí me ha ayudado, y a muchas personas que he coachado y a personas de empresas también que las he coachado también les ha ayudado muchísimo este tema de mente abundante y financiera. Y bueno, regresando a la última actitud, cuando hablamos del... Ahí está, mira, ahí está el buen Robert Kiyosaki atrás. Ahí se ve con un blazer negro y una camisa azul. Ahí estamos, con el buen Robert Kiyosaki. Mira, y cómo ahí se ve cómo la gente se está sacando sus selfies, ¿viste? Y todos los corría. Decía, no, lárgate, porque no sé qué. ¿Y qué crees que con tu selfie, qué la vas a vender o qué? A eso le vas a sacar súper enojón. La verdad es que Robert Kiyosaki, mis respetos, cuidado, porque es un tipo muy enojado y muy frío. Pero es muy bueno porque nos explica acerca de todo el tema de la escasez y las actitudes de escasez que muchas veces las personas podemos tener desafortunadamente. Bueno, entonces, regresando a este tema del cual estoy hablando, te puedo decir que cuando hablamos de las personas con el tema de la escasez, no se dan cuenta que viven en un círculo vicioso donde lo que se generan siempre son más gastos y más pobreza, como le decíamos. En la ley metafísica dice que al que tenga le daré y al que no le quitaré. Así como suena. O al que más tenga le daré y al que menos tenga le quitaré.
Entonces, regresando al ejemplo de los hermanos de los cuales estoy hablando, el hermano siempre pensaba en negocio, mientras que la hermana siempre pensaba en la escasez. Entre más quería ahorrar la hermana, el hermano pensaba en generar mucho más. Entonces esa actitud de generar es una actitud de riqueza, ¿vale? Pero la persona, ¿qué es lo que hace la persona que está en la escasez? Esa persona inconscientemente se genera más escasez todavía, porque su pensamiento está dirigido en eso. O sea, la persona que está en la escasez, además de que está en un rol de víctima, ¿sí? Que tiene frases como las siguientes, ¿no? Que dicen que no les alcanza, que es muy duro, que es muy difícil, que no se puede, que ya con el aumento de los costos, que bla, bla, bla. Todo eso es lo que nos hace ver, y sobre todo que está en ese victimismo. O sea, la persona con un pensamiento de escasez también tiene un pensamiento de estar en la zona de confort. La persona que se encuentra en la zona de confort, ¿quién es? Son personas que desafortunadamente quieren ganar un montón de dinero haciendo muy poco trabajo, muy poco esfuerzo. O que quieren llegar ya a un puesto de dirección cuando no se han esforzado lo suficiente en una empresa. O que con el sueldito que tienen, o el sueldo pequeño que tienen, ¿no? Que hablamos, no sé, a lo mejor de sueldos de 5,000 pesos para abajo al mes. Estamos hablando de que son personas que con eso ya quieren comprar todo, y la verdad es que no es así. Hay que esforzarse más, hay que esforzarse mucho más para lograr tener algo más, ¿me explico? Entonces estas personas que están vibrando en el tema de la escasez, desafortunadamente también están en un rol de víctima, y entonces la actitud que tienen como escasez es que lejos de hacer algo diferente, lo que hacen es siempre quejarse, siempre se están quejando y victimizándose, y lo poco que les queda, lo poco que tienen, pues a veces se los gastan, como te lo digo, en diversiones o en cosas, entonces se lo gastan en cosas que la verdad sí se genera como gasto. Una persona con actitud de escasez no sabe identificar la diferencia entre gasto e inversión, ¿me explico? O sea, una inversión, por ejemplo, una buena inversión es irte a sacar un estudio de sangre para ver que estés bien físicamente, que no tienes ningún problema, porque donde te venga una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, cancelado, ¿verdad? Ahí sí vas a ver que vas a gastar hasta lo que no tienes. ¿Por qué? Por no atenderte, por no revisarte, por no tener la autoestima suficiente de irse a sacarte un estudio anual, que la verdad ahora ya hay unos laboratorios maravillosos que son como de color verde y que mucha gente subestima, y la verdad es que no, son muy buenos. Yo los últimos estudios me los fui a sacar ahí por curiosidad, porque me los sacaba en otros laboratorios, que esto fue en diciembre, y la verdad es que son muy buenos. O sea, ni siquiera son sencillos, algunos de los mobiliarios y cosas que tienen son muy buenos, al menos donde yo fui fue muy bueno, y la verdad es que eso es una actitud de conciencia de prosperidad. ¿Por qué? Porque más vale que sepas cómo te encuentras físicamente para que una enfermedad grave no te sorprenda y, como te repito, vayas a parar a un hospital a pagar un cuentononón enorme, ¿vale? Y que no tenías por qué hacerlo si te hubieras revisado, si te hubieras atendido, si hubieras puesto las cosas en orden desde un principio, ¿no? Por ejemplo, esa es una. Otra, que hubieras invertido en una carrera, que hubieras invertido en tus estudios, que si hubieras invertido en tus estudios, pues hoy tendrías un mejor puesto, y que como tienes un mejor puesto, pues ganas más, y por lo tanto entonces compites con el mercado. Una persona que tiene una actitud de riqueza tiene un pensamiento de competir con el mercado, pero la forma más buena de competir con el mercado es a través de cuánto le inviertes a tu mente, de cuánto le inviertes a tu estudio, y para que seas una persona más capaz. Hay gente, les repito, o sea, que dicen, bueno, pues es que fueron a una universidad de gobierno y eso, pero pues ya terminaron, ni la terminaron, y de ahí ya no hicieron nunca nada, me explico, ya no invirtieron en nada. Entonces eso es algo muy importante: invertir en el estudio, invertir en la salud, en cosas básicas, invertir en tu salud mental y emocional. Hay gente que tiene tantas trabas mentales y emocionales que nunca, por tacañería, como los mismos temas de los cuales estoy hablando, nunca invierten en su salud emocional, nunca van a una terapia, nunca vienen con un profesional que les pueda ayudar en su salud emocional y decirle, mira, tú tienes esto por esto, eso. Si tú rompes con eso, vibras en otra frecuencia en donde empiezas a tener mucho mejor forma de expresarte ante la vida, y eso te permite andar libre de muchas maneras, ¿me explico? Y eso te permite tener menos peso, y por lo tanto vas a avanzar mejor. Entonces es a lo que me refiero. O sea, muchas personas desafortunadamente no invierten en las cosas que son verdaderas y esenciales.
Y ahí es donde vemos que hay una actitud de gasto, ¿no? Entonces esas personas compran cositas o compran cosas que al final van a la basura. Robert Kiyosaki lo dice, tienen vitrinas llenas de recuerditos o del bautizo, de los 15 años, de la confirmación. Digo, no está mal hacer ese tipo de cosas, pero es lo que él dice como característico. Tienen una vitrina llena de ese tipo de recuerditos y de cosas que son inservibles, que al final son de cuentas son basuras. En cambio, ahorita te voy a decir lo que los ricos hacen, ¿vale?